Capítulo 13. La hija Dwight. Lúthien fue llevada inmediatamente a urgencias. Esta tenía una serie de fracturas internas, principalmente en la cadera y costillas, siendo estas últimas las que le provocaron aquel ataque. Las costillas que tenía fracturadas y lastimadas se quebraron dado a un golpe contundente en ellas, las cuales se partieron y empezaron a perforar los órganos internos poco a poco, provocando que sus pulmones se llenaran de fluidos, ahogándose con su propia sangre. Luego de varias operaciones para reparar el daño y sellar las hemorragias, pudieron estabilizar a la joven princesa. Sin embargo, esto fue demasiado para ella, quien quedó en coma por los siguientes días, hasta que su cuerpo se mejoró un poco. La joven princesa despertó, pero al hacerlo se le dio una noticia la cual la dejaría boquiabierta. 3 semanas después. En Ponyville, Dwight se encontraba en la estación de trenes, esperando muy ansiosa un tren que la llevase al Imperio de Cristal. Siendo que no podían dejar sola a Starlight, esta se quedó con Spike, y además ese mismo día vino de visita su prima Tara, hija mayor de Celestia y Discord, para que jugara con ella y la tuviera entretenida mientras sus padres no estaban. Dwight estaba caminando de un lado a otro en la estación de trenes. Esta se mostraba bastante ansiosa y algo molesta y preocupada. «Cariño, por favor, siéntate», dice Bast algo tímido. «¿Pero por qué se tardan tanto?», dice ella muy ansiosa y preocupada. «Cariño, tranquila, no te hará bien», dice Bast. «A esta hora debería estar en el Imperio de Cristal», dice ella muy ansiosa. «El tren no parte hasta las 10, apenas son las 9:15, dice Bast algo incómodo y temeroso. «Mi hija me necesita, y no estoy ahí para ayudarla», dice Dwight alterada. «Sabes que no podías estar ahí», dice Bast sumiso. «Mi hija estuvo a punto de morir». «Al diablo el consejo», dice ella alterada. «Cariño, por favor, que nadie te escuche diciendo eso», dice Bast nervioso y temeroso de lo que pueda hacer su esposa o el consejo. «Piensa en lo que ellos te dijeron, que ellos escuchen. Por su culpa mi hija estuvo a punto de morir. Son un montón de ancianos y gobernantes que no tienen ni idea de lo que es tener una familia», dice Dwight furiosa. Pese a que ya han pasado 3 semanas desde la recaída de Lúthien, Dwight apenas está por encaminarse al imperio para ver cómo sigue su hija. Pese a que ella se enteró de su problema de salud incluso apenas Lúthien fue llevada a urgencias, dado a la orden del consejo, ella no pudo ir hasta ahora. El hecho de no poder ver a su hija pese a que ésta estaba muriendo, la enfurecían bastante, y estuvo cerca de violar la orden del consejo e ir al Imperio de Cristal rápidamente, pero poco antes de que ella abordara el tren le llegó una advertencia, en la que si violaba las reglas que el consejo le impuso, se le separara de su hija menor Starlight, y esta vez no habrá oportunidad de que pueda regresar con ella. Esta amenaza golpeó a Dwight en lo más bajo, quien no tuvo más opción que acceder. Sin embargo, esta no podía evitar no sentir odio hacia el consejo, quienes les quitaron a sus hijas y ahora que estaba a punto de volver con ellas también se las piensan arrebatar. «Cariño», dice Bast con miedo y tapándose el rostro con una maleta, como si en cualquier momento ella lo fuera a golpear. «Por favor cálmate», dice él mientras no dejaba de titilar del miedo que sentía hacia su esposa. «Si ahora mismo tuviera enfrente a un miembro del consejo, le patearía las bolas con todas mis fuerzas, o si se tratara de una mujer le arrancara los pezones con unos ganchos de carnicero», dice Dwight alterada. Al escuchar esto último Bast se recorre un poco alejándose de su enfurecida esposa. «Bueno, según leí en la última carta de Cadance, Lúthien está mejor», dice Bast con temor, como un patético intento de calmarla. «Perdió 2 litros de sangre. En lugar de recurrir a mí para el trasplante, recurrir a otro pony que solo tenía el mismo tipo que ella. Mi hija estuvo a punto de morir. ¿Quién sabe qué es lo que le habría hecho esa sangre en su sistema?», decía Dwight mientras caminaba de un lado a otro por la estación de trenes. «Bueno, según recuerdo también se mencionó que al principio no dejaba de perder sangre, y aun si hubieras donado tu sangre, ella aún así la habría perdido», dice Bast sumiso. «Su cuerpo rechazó esa sangre porque no era compatible. Si se hubiera usado mi sangre desde un principio no habría habido necesidad de trasplantarle tanta sangre», dice Dwight con cólera. «Los médicos del Imperio de Cristal son los mejores de toda Equestria», dice Bast. «Si son los mejores, ¿por qué mi hija estuvo a punto de morir en la mesa de operaciones?», dice Dwight entre dientes. Bueno», dice Bast encogiéndose en hombros y mostrándose bastante pequeño y débil ante la ira de Dwight.
Lucien estuvo sola todo este tiempo, sin su madre, todo por culpa de esa estúpida restricción, y no me parece justo que solo me dejen verla una vez al mes, aun cuando ella está en peligro de morir, dice Dwight con cólera y un tono más melancólico. Dwight, dice Bast. Mi niña, estaba muriendo, y no estuve ahí dice Dwight con cólera y ya a punto de llorar. Cariño, dice Bast abrazándola. Bast, dice Dwight con cólera. Dime cariño, dice el unicornio amarillo. Desde que Lucien nació, y me enteré de su enfermedad, siempre he tenido miedo, dice Dwight con un tono poco audible. ¿Por qué cariño? Dice Bast. Los médicos me dijeron que los bebés que nacen con esa enfermedad, son pocos los que logran vivir más de 3 años, y esos pocos lo más que han vivido es 20 años, desde que Lucien era una bebé, siempre he temido que, cada día que paso con ella podría ser el último, y si ella muere y no estoy a su lado, yo, no sé qué es lo que me pase, dice Dwight entre lágrimas mientras ocultaba su rostro inundado en lágrimas contra el pecho de su esposo. Cariño, por favor, cálmate, dice Bast abrazándola, no sabía, perdóname, mi niña, 3 años lejos de ella, ahora, temo que nunca más estaré con ella, dice Dwight entre lágrimas. Cariño por favor, no digas eso, ella regresará a ti, dice Bast. Mi bebé, dice Dwight entre lágrimas. El tren finalmente parte, y Dwight y Bast se encaminan al Imperio de Cristal para por fin poder ver a su hija. En todo el camino Dwight no pudo evitar dejar de pensar en el bienestar de su hija, y en no estar presente ahí si ella llegara a fallecer. Durante todos estos años Dwight ha estudiado la enfermedad de su hija, convirtiéndose, aún sin ser una doctora, en una experta en la enfermedad. Ella conoce mejor que nadie cuáles son las consecuencias que tiene esta enfermedad sobre un pony. El tiempo parecía eterno, siendo que para Dwight solo algunas horas de viaje las sentía como si fueran años enteros. Ella solo miraba por la ventana, viendo el paisaje pasar frente a su ventana, y ella sin siquiera parpadear una sola vez. En eso Dwight empieza a tener una serie de recuerdos de aquellos años en los que ella estaba con su hija, aún inocente y pequeña potrilla, delicada pero alegre. Mi Lucien, dice ella con tristeza. Tranquila, ya estamos en camino, dice Bast besándola en la mejilla y tapándola con una manta para que intente descansar en el camino de Ponyville a el Imperio de Cristal. Mi niña, siempre has sido tan delicada, piensa ella con pesar, no importaba dónde estuvieses, parece que ningún lugar es seguro para ti, piensa ella y en eso un vago pero un tanto traumático recuerdo le viene a la mente. Flashback. Dwight se encontraba en un parque con su hija, y en aquel entonces apenas estaría por cumplir los 2 años de edad en solo un par de meses. La pequeña princesa estaba jugando en un cajón de arena mientras Dwight estaba sentada a un lado de ella, a no más de 1 metro de distancia. En eso llega Fluttershy, la cual estaba sacando a pasear a sus animalitos. Hola Dwight. Dice la Pegaso amarilla. Hola, dice Dwight con una ligera sonrisa mientras no dejaba de despegar los ojos de su hija. ¿Y eso que estás aquí? ¿Con tu hija? Dice Fluttershy algo sorprendida, pues rara vez la sacaba del castillo. El pediatra dijo que no era bueno tenerla encerrada, dice Dwight suspirando. Entiendo, dice Fluttershy, hola mi vida. Hola, dice Lucien riendo. ¿Qué estás haciendo mi cielo? Dice Fluttershy con ternura. Estoy jugando con arena, dice Lucien entre risitas. Ay pero qué linda niña, dice Fluttershy acariciando su crin. Soy linda, dice Lucien aplaudiendo fuertemente. Tienes una hija muy adorable, dice Fluttershy con ternura. Sí, dice Dwight con una ligera sonrisa. Oye, Pinkie organizará una fiesta en 2 días, ¿no quieres venir? Dice Fluttershy. Oh, no creo, Spike irá a Canterlot y no puedo dejar sola a Lucien, dice Dwight. Puedes traerla, digo, será una fiesta sencilla, y a todas nos alegrará que estén las dos ahí, dice Fluttershy. No lo sé, dice Dwight insegura. Ya hace tanto que no sales con nosotras, dice Fluttershy. Sabes que no puedo, por favor Fluttershy, no insistan, dice Dwight con severidad, pues anteriormente ya le habían insistido con eso de que salga más con ellas, pero ella solo quería estar con su hija. Perdona, no quise, dice Fluttershy apenada. Mejor vete Fluttershy, no puedo descuidar a mi hija ni un momento, dice Dwight con severidad. Perdona, dice Fluttershy apenada, yo, me retiro, dice la Pegaso con timidez y miedo. Adiós Fluttershy, dice Dwight con seriedad mientras la Pegaso se retiraba. Rojo, dice Lucien con curiosidad. ¿Qué pasa cariño?
Dice Dwight prestándole atención a su hija, lo que ve la deja sin aliento al ver a su hija desangrándose por un casco. Mira mami, es rojo, dice Lúthien mostrándole a su hija una larga cortada que tenía a lo largo de su casco. ¿Pero qué te pasó? Dice Dwight alterada y en eso esta nota una botella rota medio enterrada en la arena. ¡Ay no! Dice Dwight con espanto. Mami, no sé por qué, pero de repente tengo mucho sueño, dice la pequeña potrilla un poco somnolienta. No, no te duermas. Dice Dwight alertada, esta toma un trapo y hace un torniquete en el casco de su hija. Pero mami, en verdad tengo sueño, dice la potrilla ya empezando a cerrar los ojos, pues la pérdida de sangre que esta perdía era demasiada para una potrilla tan pequeña como ella. No te duermas. Lúthien abre los ojos. Grita Dwight alterada. Esta toma a su hija en casco e inmediatamente van al hospital en donde se le hicieron 14 puntadas a su corte y Dwight le transfirió un poco de su sangre. La potrilla estuvo en observación los siguientes días y posteriormente esta saldría, solo con un vendaje en su casco, quedando solo a esperar a que las puntadas sellen su corte. Fin del flashback. Aún me sigo preguntando, ¿quién fue el idiota que dejó una botella rota oculta en el cajón de arena de un parque para potrillo? Piensa ella con seriedad. Ese día te trasplanté algo de mi sangre, te recuperaste muy rápido, si esos estúpidos del consejo me hubieran dejado ir contigo, quizás ahora mismo estés mucho mejor, piensa Dwight. Siempre has sido muy delicada, sin importar cuánto me esfuerce, parece que nunca es suficiente para ponerte a salvo, piensa Dwight. Dwight seguía sentada junto a la ventana, mientras seguía recordando aquellos momentos con su hija, aquellos momentos que marcarían la vida de ambas. Por mucho tiempo solo intenté ser la mejor madre para ti, pero creo que nunca lo seré, pensaba Dwight mientras pensaba en su hija, sé que a veces quizás fui un poco sobreprotectora contigo, pero esto era porque te amo, pensaba Dwight mientras sacaba algo de entre su bolso, una pequeña fotografía de su hija de bebé, esta la mira con nostalgia y una ligera sonrisa. Pasan las horas y finalmente, Dwight y Bast llegan al Imperio de Cristal, no hizo falta que los escoltaran. Dwight entró al castillo sin preguntar y sin esperar a que algún guardia o sirviente la atendiera. Dwight. Dice Cadance al verla empujar a algunos guardias. ¿Dónde está mi hija? Dice Dwight con severidad. Ella, sígueme, dice Cadance. Rápido, apresúrate, dice Dwight con severidad. Cadance se mostraba algo intimidada ante el carácter de Dwight, pero por un lado comprendía cómo ésta se debía de estar sintiendo, y por el otro no le parecía que la tratara así. Rápido Cadance, sabes que, eres muy lenta, solo dime en qué habitación o dormitorio la tienen, dice Dwight con severidad. Dwight, no me hables en ese tono, dice Cadance con seriedad. Se supone que tú debías cuidarla. Dice Dwight con severidad. Cariño, por favor cálmate, dice Bast. Tú no hables. Dice Dwight con severidad. Yo no le hice nada a tu hija. Si alguien aquí es culpable eres tú. Dice Cadance. Yo. Dice Dwight, ella estaba completamente sana cuando se fue, ella no colapsó hasta que llegó al Imperio. Dice Cadance. ¿Y por qué no la trajiste de regreso entonces? Dice Dwight. Sabes que el consejo no nos lo permitiría. Dice Cadance. ¿Puedo dar mi opinión sobre el asunto? Dice Bast un tanto tímido. Tú te callas. Dicen las dos yeguas al unísono. Mi hija está muriendo y no me permiten verla. ¿Qué clase de trato es este? Ustedes los del consejo no tienen corazón. Dice Dwight. ¿De qué estás hablando? ¿Eres idiota o qué? Dice Cadance y de repente Dwight le da una fuerte bofetada a Cadance, todo se queda en silencio por unos instantes y mientras Dwight intentaba respirar hondo para calmarse, en eso Cadance mira a Dwight con una mirada asesina y hace lo mismo que ella, dándole una fuerte bofetada a Dwight, pero esta fue tan fuerte que Dwight fue empujada con el golpe contra la pared, y cae al suelo en seco. ¿Cómo te atreves? Para empezar yo fui quien te dio la oportunidad de regresar con tus amadas hijas. Dice Cadance entre dientes. Cariño. ¿Estás bien? Dice Bast ayudándola a levantarse. Sí, dice ella entre dientes mientras Bast notaba como el cachete se le había inflamado y un poco de sangre brotaba de su boca. Suéltame Bast, dice con severidad. Pero, dice Bast. ¿Dónde está mi hija? Dice Dwight con un tono inexpresivo. Sigue el pasillo, subiendo las escaleras, la habitación que está hasta el fondo, dice Cadance con seriedad y retirándose, dejando solos a Bast y Dwight. Cariño, dice Bast. Dwight solamente sigue su camino por el pasillo, hasta llegar a la habitación que le contó Cadance.
Cariño, dice Bast, y en eso este va por Cadance. Espera, dice Bast. Déjame en paz, dice Cadance. Perdónala, ha estado muy inestable últimamente, dice Bast. Ya lo noté, dice Cadance. Por favor, entiende, ella no ha sido sí misma desde que se enteró por la noticia de Lúthien. Vete con tu esposa, dice Cadance con seriedad. Está bien, dice Bast, y regresa a donde se fue su esposa, yendo a la habitación en donde tenían a Lúthien. Es aquí, dice Dwight con inexpresividad al estar frente a la puerta donde tenían a su hija. Cariño, ¿te encuentras bien? Dice Bast. No, no estoy bien, mientras mi niña no esté a mi lado jamás lo estaré, dice ella con inexpresividad. Willy entra a la habitación con Bast tras ella, llegando a una habitación con docenas de aparatos médicos que regulaban los signos vitales de Lúthien. La yegua en su cama estaba aparentemente dormida. Lúthien. Dice Willy yendo con ella. Mi niña, dice ella con melancolía mientras acariciaba la crin de la yegua. Cariño, dice Bast colocando su casco contra su hombro. Mi hijita, dice Willy con melancolía mientras tomaba a Lúthien por el casco. Mi Lúthien, yo siempre te he amado, mi niña, piensa ella mientras miraba a su hija dormir. Yo solo quiero estar contigo mi cielo, mi pequeñita, ¿por qué tenían que separarte de mí? No dejo de pensar a veces en que es todo mi culpa, yo solo quería lo mejor para ti, e intenté dártelo, pero, piensa Willy con cólera. Por años he intentado que tu enfermedad no sea un impedimento para que tengas una vida normal, y aunque quizás exagere un poco, tienes que entender que esto lo hago solo porque te amo y me preocupo por ti, pensaba Dwight. Por eso soy así, desde el día en que me enteré de tu enfermedad, dice ella mientras acariciaba la crin de su hija con suavidad y le daba un beso en la frente. Flashback. Solo habían pasado apenas 2 meses desde el nacimiento de Lúthien, y apenas habían pasado unas semanas, desde aquel día en que de repente la bebé tuvo una convulsión. Se le hicieron docenas de exámenes, intentando explicar el malestar de la pequeña. Al principio se asumió que la potrilla tenía alguna enfermedad o infección que le causó esto, pero los resultados a toda enfermedad resultaron negativos. Finalmente, luego de semanas de exámenes e investigación se obtuvo una respuesta, la cual ninguno de los presentes en ese momento se habría imaginado. Lúthien se encontraba en una cámara, para registrar su ritmo cardíaco y asegurarse de que no tenga otra complicación. La potrilla estaba durmiendo pacíficamente, mientras que Dwight la miraba con gran preocupación desde el otro lado del cristal, mirando a su hija dormir con gran calma, mientras ella se desmoronaba por dentro, pues habían pasado semanas desde aquel incidente que a todos, en especial a Dwight, asustó de muerte, aquel día en que una bebé aparentemente sana de repente se le sube la temperatura y empezar a convulsionarse violentamente, y ella sin saber siquiera qué es lo que le pasaba a su bebé. Recordar aquel día le provocaban un fuerte vacío en el pecho, y un fuerte nudo en la garganta, con su corazón latiendo a 1000 por hora, mientras la bebé seguía durmiendo pacíficamente. Willy. Se escucha, la princesa voltea y ve a la princesa Celestia. ¿Qué pasa? Dice Dwight con un nudo a la garganta. Ya salieron los resultados, dice Celestia. Ya. Dígame. ¿Qué tiene mi bebé? Dice Dwight con un fuerte nudo en la garganta. Creo que será mejor que el médico te lo explique, dice Celestia suspirando, acompáñame. Pero mi hija, dice Dwight volteando a ver a la bebé. Ella está durmiendo, ven conmigo, es importante, dice Celestia con seriedad. Celestia lleva a Dwight con uno de los médicos en jefe que estaba a cargo del cuidado y diagnóstico de Lúthien. Buenas tardes princesa Dwight, por favor tome asiento, dice el médico señalándole una silla. Sí, dice Dwight sentándose, y en eso voltea a ver a la princesa Celestia. Princesa, por favor usted también, dice el médico con amabilidad. Yo estoy bien, muchas gracias, dice Celestia con educación. ¿Qué es lo que pasa? Dice Dwight con un nudo a la garganta. El médico toma una serie de documentos y radiografías y empieza a revisarlos. Como ve, le hemos hecho muchos exámenes a su bebé, dice el médico. Lúthien, su nombre, es Lúthien, dice Dwight. Le hicimos muchos exámenes a Lúthien, he de admitir que en un principio, no sabíamos qué es lo que le pudo provocar aquella convulsión, o aquellos paros respiratorios repentinos, dice el médico. ¿Paros respiratorios? Dice Dwight con un nudo a la garganta y un frío recorriéndole la espalda. Fue solo un par de veces, dice Celestia. Mi bebé tuvo 2 paros respiratorios, dice Dwight con cólera y melancolía, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no quería preocuparte? Perdona, dice Celestia apenada.
Disculpe, pero es importante que me escuche, dice el médico. Sí, dice Duilig con pesar. Hicimos muchas pruebas, la mayoría no parecían dar resultados, pero ahora, dice el médico. ¿Saben qué es lo que tiene mi bebé? Interrumpe nuevamente Duilig. Sí, ya lo sabemos, dice el médico. ¿Qué tiene? Dice Duilig con un nudo a la garganta. Tiene ICD, responde el médico con pesar. ¿Qué es eso? Dice Duilig con miedo. ICD, o también conocido como síndrome de insensibilidad congénita al dolor, es una enfermedad hereditaria, dice el médico. Espere, ¿insensibilidad congénita al dolor? Eso, dice Duilig confundida. Su hija, es incapaz de sentir dolor físico, de ningún tipo, dice el médico. Pero, no entiendo, ¿eso es malo? Dice Duilig confundida. Si lo es, dice el médico con seriedad. No entiendo, ¿cómo podría? Si no siente dolor, dice Duilig confundida. El dolor es un mecanismo de defensa, gracias a él, nosotros conocemos el concepto de autopreservación y aprendemos a alejarnos de los peligros que nos rodean. Si alguien no siente dolor, nunca tendrá miedo, el miedo es otro mecanismo de defensa. Si un individuo nunca aprende que el fuego quema, seguirá intentando tocarlo, aun si éste terminara deformado, el no sentir dolor hará que nunca se preocupe por su bienestar, dice el médico. Sigo sin comprender, digo, es solo una bebé, ¿por qué ella? Dice Duilig. El no sentir dolor es solo el primero de muchos males, dice el médico. ¿Cómo qué? Dice Duilig intrigada y asustada. Aquel día, en que Lutien tuvo la convulsión, era un día de mucho calor, ¿cierto? Dice el médico con seriedad. Sí, pero, ¿eso qué tiene que ver con no sentir dolor? Dice Duilig alterada. Al no sentir dolor, significa que tampoco sentirá calor o frío, y al no sentir calor, significa que su cuerpo no reconoce la necesidad de regular la temperatura, dice el médico. ¿Qué significa? Dice Duilig. Que su hija es incapaz de sudar, dice el médico. ¿Sudar? Dice Duilig un poco extrañada y confundida. Tal vez no parezca algo importante, pero la capacidad de sudar es vital para el cuerpo, es por medio del sudor por el que regulamos nuestra temperatura, dice el médico. Ese día de mucho calor, su hija, literalmente se estaba asando, y al no poder sudar, su cerebro hirvió provocando la convulsión, dice el médico con pesar. Oh por Dios, dice Duilig con exaltación y preocupación. Princesa, los años de mayor riesgo son los primeros 3 años de vida del infante, en esos años está más propenso a sufrir paros respiratorios mientras duerme o a ser más propenso a accidente y susceptible a los cambios bruscos de temperatura, dice el médico. Si Lutien sobrevive esos 3 años, podrá tener una vida más normal, aunque, seguirá siendo propensa a accidentes. Los pacientes con ICD son torpes, dado al poco miedo que sienten, y también por la degeneración cerebral, explica el médico. Degeneración cerebral, dice Duilig con un nudo a la garganta. No se presenta en todos los casos, pero en 2 de cada 3 casos de ICD se presenta la degeneración cerebral, su cerebro deja de regenerarse y empiezan a degradarse poco a poco, explica el médico. Oh, my, dice Duilig con tristeza. Si todo sale bien, y se cuida correctamente a Lutien puede llegar a tener una esperanza de vida de 20 años, dice el médico. Solo 20 años. Dice Duilig alterada, pero si es una alicornio, eso no tiene nada que ver, ¿por qué no morirá de vejez? 20 años es lo más que ha vivido un paciente con ICD, dice el médico con pesar, la mayoría mueren antes de cumplir los 3 años de edad. No puedo ser, dice Duilig entre lágrimas. Lo siento princesa Duilig, dice el médico con pesar. Tranquila, todo estará bien, dice Celestia. Pero ¿cómo es que mi hija tiene esta enfermedad? Dice Duilig alterada. Es hereditaria, responde el médico. Pero si nadie en mi familia la tiene. Porque mi hija sí. Grita Duilig alterada. Por favor cálmate Duilig, dice Celestia. La enfermedad está clasificada como una de las más raras de todo el mundo, los casos registrados son muy pocos, no superan los 40, en toda la historia, dice el médico. Es tan rara esta enfermedad que es poco lo que se sabe de ella, solo se sabe que transmitida por un gen, uno muy raro, a la hora que el óvulo es fertilizado, dice el médico. Pero, dice Duilig sin creerlo. Quizás ninguno de sus parientes más cercanos tengan la enfermedad, pero ¿qué tal un ancestro suyo, un bisabuelo, un tatarabuelo, algún pariente lejano, o quizás algún pariente del padre de la niña? Dice el médico con seriedad. Flash, dice Duilig en voz baja mientras empezaba a brotar una lágrima de su mejilla.
Lo siento, uno no quiere que estas cosas les pasen, mucho menos a sus hijos, pero no hay nada que se pueda hacer, solo podemos intentar extender su vida con una serie de medicamentos y exámenes semanales para asegurarnos de que todo esté bien en ella, dice el médico con pesar. Luego de unos días, finalmente dan de alta a su hija, siendo que por fin, después de tanto tiempo de estar en observación, tendría a su pequeña entre sus cascos. Willith estaba muy ansiosa y nerviosa, pues los siguientes días ella se cuestionó lo que sería cuidar de un niño enfermo como su hija, en todas las complicaciones que éste le traerían, pero también se la pasó pensando en que era su hija de todas formas, y ella era su madre, por lo que nadie más que ella podría con esta responsabilidad. Willith se encontraba fuera de la sala de maternidad, y en eso sale una enfermera con una carriola en la que estaría su hija, aún durmiendo. Mi bebé, dice Willith yendo con la enfermera. Está durmiendo, dice la enfermera en voz baja. Gracias, dice Willith mirando a su hija dormir en su cuna, chupándose uno de sus cascos, una escena tan tierna que aunque ella aún tenía presente la idea de que su hija no estaba del todo sana, no pudo evitar dar un alarido de ternura y aunque sea por unos segundos, olvidarse de todas sus penas. Es un lindo bebé, dice la enfermera. Sí, gracias. Dice Willith a punto de tomar a la potrilla, y en eso la enfermera nota que los cascos de Willith estaban exageradamente reluciente, tanto que incluso podía ver su reflejo, pues Willith antes de pasar por su hija, se lavó los cascos obsesivamente con jabón y desinfectante para impedir cualquier infección contra su hija. Mi Lupien, dice Willith con ternura mientras la acomodaba entre sus cascos. No olvide traerla en 5 días para una revisión, dice la enfermera. Sí, no lo haré, gracias, dice Willith. La enfermera se retira y Willith se sienta en una banca con su potrilla en cascos, esta no podía dejar de mirarla, le parecía tan tierna verla cuando dormía. Mi niña, dice ella mientras colocaba a su hija contra su pecho, abrazándola fuertemente. Mi niña, mi bebé, estás aquí conmigo, dice Willith entre lágrimas, y en eso esta nota que la potrilla la toma por su casco, apretándola con su pequeño casco, la bebé empieza a chuparlo como si de una mamila se tratara. Jeje, creo que tiene hambre, dice Willith con una sonrisa y en eso nota que su hija empieza a abrir los ojos lentamente, y al ver que quien la cargaba era su madre, la potrilla empieza a reír de felicidad, aquella tierna e inocente risita cautivó el alma de Willith de tal forma, que esta imagen se le quedó grabada, y siendo que cuando fue a recogerla también la acompañaron el resto de sus amigas y la princesa Celestia, Willith no los recuerda, pues ella se perdió en su momento con su hija, como si solo ellos estuvieran ahí solos, madre e hija por siempre. No te preocupes mi vida, yo te voy a cuidar, y nunca dejaré que te pase nada malo mi bebé, le dice Willith a su hija con un tono de ternura, mientras la bebé le sonreía, mi bebé. No importa lo que tengas, no me importa, yo te voy a cuidar, tú siempre estarás a mi lado, fin del flashback. Ella ya estaba así cuando vino conmigo, se escucha de repente, Willith voltea y ve a Cadance. ¿A qué te refieres? Dice Willith entre dientes. Ella tuvo el colapso porque tiene 4 costillas rotas que se le clavaron, dice Cadance. 4 costillas rotas, dice Willith. En un principio solo estaban fracturadas. Pero, cuando llegó aquí y mi hija quiso recibirla con un abrazo, las costillas se movieron y clavaron contra sus órganos, provocándole varios derrames internos, dice Cadance, ahora dirás que es culpa de mi hija. Esas costillas se las fracturó antes de que siquiera subiera a mi carruaje, por lo que la única responsable eres tú, dice ella con frialdad. Pero, como ella, pudo fracturarse 4 costillas sin que me diera cuenta, dice Willith. También tiene un ala rota y la cadera fracturada, como si algo muy grande la hubiera montado, dice Cadance con severidad. Cadera y ala rota, dice Willith con un nudo a la garganta. Eso solo pudo ser cuando estuvo contigo en Ponyville, dice Cadance con severidad. Pero, ¿cómo? Dice Willith. Lo mismo te pregunto, dice Cadance. Pero, dice Willith. Madre, se escucha con un tono de voz poco audible, todos voltean y ven a Lupin despertar de su siesta. Mi vida. Dice Willith preocupada. Madre, fue mi culpa, dice Lupin. No, no digas eso, dice Willith. Si fue mi culpa, fui muy descuidada, me caí mientras volaba y no te lo dije, y también, dice Lupin enmudeciendo. Lupin, si no se lo dices tú, tendré que decirle yo, dice Cadance con severidad. ¿Qué pasa? Dice Willith intrigada. Madre, por favor no te enojes conmigo. Te juro que fue un accidente. Dice Lupin con melancolía.
Mi cielo, dice Dwight acariciando su crin, ahora mismo no puedo enojarme contigo, oh madre, perdóname. Dice Lúthien. Ya, por favor dime, te prometo que no me molestaré, dice Dwight con un tono comprensivo y suave con su hija. Madre, yo, tuve, relaciones con Blue, dice la yegua con un nudo a la garganta, por unos instantes Dwight se queda callada, cosa que empezó a preocupar a Lúthien. Madre, dice Lúthien un poco inquieta. Te dije que no me enojaría contigo, dice Dwight con inexpresividad, no te preocupes, lo entiendo. Madre, dice Lúthien, perdóname, no quería defraudarte, no quería decirte, dice Lúthien un poco alterada. No te preocupes hija, yo, entiendo por lo que estás pasando, dice Dwight con inexpresividad, su rostro parecía una tumba, dado a lo fría que esta era, nadie en ese entonces podría adivinar lo que Dwight estaba pensando en ese momento. Madre, no es todo, dice Lúthien con un fuerte nudo en la garganta, Dwight la mira con seriedad, madre, yo, estoy embarazada, dice cerrando los ojos. Dwight y Bast quedan conmocionados por unos minutos, como si no pudieran creer lo que recién acabaron de escuchar. Embarazada, dice Bast con asombro, y un ligero sentimiento de rabia contra cierto unicornio azul empezó a gestarse en él. ¿Es verdad? Dice Dwight incrédula. Sí madre, perdóname, dice Lúthien con culpa. Eso, significa que, vas, a, tener un bebé, dice Dwight sorprendida y algo intrigada. No madre, dice Lúthien con un nudo a la garganta, uno no, son gemelos, dice Bast sorprendido. No, dice Lúthien con inexpresividad y tragando saliva, son 3, voy a tener trillizos.